Hola mis queridos amigos y hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos hoy nuevamente a este tiempo de adoración para nuestro Señor, a través de este culto de adoración que tendremos hoy domingo para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Estamos hoy nuevamente aquí en las instalaciones de la Iglesia Bautista Cristo Vive en Copacabana. Yo soy Luis Carlos Sánchez y le doy a todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a este tiempo para nuestro Señor. Y los voy a invitar a que iniciemos con una palabra de oración. Vamos a colocar este tiempo bajo la dirección y el cuidado de nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, hoy nuevamente, Señor, porque nos permites estar congregados con un propósito, Señor, el de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de edificarnos espiritualmente a través de lo que tú tienes para cada uno de nosotros en tu palabra, Señor. Yo pongo este tiempo, pues, de culto bajo tu cuidado, tu dirección, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando cada una de las acciones que hagamos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y permite que podamos estar tranquilos y gozosos en este tiempo de adoración y de culto para ti. Es nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, y qué bueno es poderlos saludar. Si es usted hermano de acá de la Iglesia Bautista Cristo Vive, siéntase usted bienvenido. Y si de repente es un amigo, un conocido o alguien que se ha conectado a través de estas redes sociales y que hoy está ahí, le damos una cordial bienvenida. Es para nosotros un gozo, un placer saber que podemos edificarnos todos a través de lo que el Señor tiene para nosotros en su santa y divina palabra. Y háganos saber a través del WhatsApp o de algún medio dónde es que nos están siguiendo para poderlos saludar con nombre propio, y esperamos que posterior a este tiempo de confinamiento por efectos del COVID-19, cuando podamos volver a congregarnos, están todos ustedes cordialmente bienvenidos a este lugar, pues. Entonces, una bienvenida para todos y cada uno de ustedes. Durante esta semana hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos hermanos y todos mandan especial saludo a todos y cada uno de ustedes. Entonces, estamos esperando a que las autoridades nos den luz verde para que, de acuerdo a unos protocolos, podamos venir y tener nuestro culto de adoración acá en este sitio. Invitamos asimismo a todos y cada uno de los hermanos a que sean obedientes a lo que mandan las autoridades, a que tengamos siempre presente, como les hemos dicho, ese cuidado, esa higiene en sus manos, la utilización del tapabocas y el distanciamiento preventivo, porque hay que tener especial cuidado. Ya en nuestro país superamos los 400.000 contagiados y es de especial cuidado y atención, ¿sí? Es de especial cuidado y atención. Asimismo, pues los invitamos a todos que durante la semana tengan este tiempo de oración, poniendo delante de la voluntad de nuestro Señor cada una de las actividades y de las acciones que se hacen alrededor de la iglesia. Los tiempos de estudio, de discipulado, el tiempo de presentación de diferentes actividades como el tiempo de oración y estudio bíblico de los días miércoles, el tiempo del club de valores que se hace los días sábado, y asimismo el tiempo de la escuela dominical, que es de gran bendición para que seamos edificados. En este tiempo de anuncios también les cuento pues, que vemos siempre la provisión, el cuidado de nuestro Señor, y le damos gracias a Dios por eso,
porque alrededor de las obligaciones propias de la iglesia hemos podido cumplir con todas y cada una de ellas, el arriendo, los servicios y todo aquello que compete a lo que es ese compromiso económico de la iglesia. El Señor, pues creo que nos ha bendecido, y a través de los hermanos que han sido fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, los animamos a que lo sigan haciendo, a que seamos firmes, constantes en esa relación que cada uno debe de tener con nuestro Señor, a través de eso que es tan importante como saber que lo que es para el Señor y es del Señor, hay que entregarlo. Entonces le damos gracias a cada uno de los hermanos que han sido fieles en su relación con el Señor a través de los diezmos y ofrendas. Bueno, y vamos a iniciar cantando, lo voy a invitar a que cantemos este primer canto que tiene por título Oh amor de Dios, y es que el amor de Dios es un amor para siempre. Entonces los invito pues a que allá en sus casas vamos a cantar este hermoso canto para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesús. Y es que el amor de Dios durará por siempre, mis hermanos. Tuvimos la oportunidad esta semana de compartir con don Nicolás, que la semana pasada les contamos, es una persona que vive en un sitio, ¿sí? En un lote, y el Señor nos ha permitido ya estar en contacto con él. Le llevamos un pequeño mercado y compartimos con él un buen rato. Ya quedamos firmes a tener con él un tiempo de estudio bíblico de la palabra los días jueves, más o menos a la 1 de la tarde. Les pedimos que estén orando por don Nicolás, porque pues ha abierto las puertas del sitio en el cual él vive para edificarse a través de su santa y divina palabra.
Y era muy chistoso porque Nicolás dijo que el COVID es como el Señor Jesucristo, que nadie cree en Él, pero es verdad, ahí está, ahí está. Hay muchas personas que no creen que el COVID-19 está, pero ya vamos superando a muchos contagiados en Colombia. Entonces, don Nicolás decía, es como el Señor Jesucristo. Muchos dicen que no es verdad, pero es verdad. Entonces, qué bueno encontrar una persona, hermanos, dispuesto a escuchar de la palabra del Señor. Vamos a cantar, mis hermanos, un segundo canto que tiene por título, Dilo a Cristo. Y es así, cuando estamos tristes o estamos felices, cansados o abatidos, ¿a quién clamamos? ¿Sí? ¿A quién le decimos que estamos en esa condición? Vamos entonces a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, guía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, guía en Cristo el Señor. Guía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Y es que no hay otro amigo como Cristo. No hay un amigo, no hay nadie como Cristo. Dilo tan solo a Él. Dilo tan solo a Él. Vamos a tener un último canto que tiene por título Cuando allá se pase lista. Y este es un coro que el hermano Juan Moncada, cada vez que hablamos con él y compartimos, dice, cuando yo me muera, quiero que me canten muchas veces ese coro, cántenlo las veces que quieran, pero cántenlo, ¿sí? Y es muy especial y es así, es una invitación, ¿sí? Cada vez que estamos mirando lo que nos pasa, debemos de saber que hay nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que estamos preparados. ¿Está usted preparado para que cuando allá se pase lista, usted responda a su nombre? Vamos a cantar este hermoso canto para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Y asimismo, los invito pues, posterior al canto que vamos a tener, a prepararnos para el tiempo de la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese allá, tenga lista su Biblia, llame a su familia
y lo invito a que esté ahí, al frente, ¿sí? Concentrado, enfocado, para mirar qué es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros en el día de hoy. Entonces vamos a cantar Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé, en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos pues a este tiempo de predicación de la Santa Divina Palabra de nuestro Señor. Y los quiero invitar a que busquen en sus Biblias, en la primera carta de Timoteo. Recuerden que estamos viendo todo el libro de esta carta de Timoteo, de primera de Timoteo, y ya llegamos al capítulo 4. Y hoy vamos a meditar en el capítulo 4, los versículos del 12 al 16. Y dice así la palabra del Señor: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar, hermanos, para colocar este tiempo de predicación bajo la dirección de nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Santo, en este momento queremos colocar, Señor, este tiempo de predicación de tu santa y divina palabra delante de ti, de tu cuidado, de tu dirección, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiando cada una de las palabras que hoy hablamos, Señor. Abre la mente, el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para recibir con agrado todas esas palabras llenas de vida y de bendición para cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu cuidado, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Quédate pues con nosotros hoy y siempre, Señor, y es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén y amén. Y vamos a titular el día de hoy, mis hermanos, este tiempo de predicación se va a titular como el manual práctico para la iglesia. Manual práctico para la iglesia. Y hemos visto ya, cómo Pablo da a Timoteo, mis hermanos, toda una serie de instrucciones a nivel de la doctrina, a nivel del ministerio,
a nivel de ese tiempo especial de oración, ¿sí? También asimismo el apóstol Pablo le da a Timoteo unas instrucciones con respecto al orden que hay que tener al interior de la iglesia, al interior de todos los oficios y de todo lo que se hace dentro de la iglesia. Y asimismo vemos cómo en capítulos anteriores da una serie de requisitos necesarios para pastores, ancianos, diáconos, maestros, mejor dicho, para todos aquellos que de una o de otra manera sirven al interior de la iglesia, bien sea en la predicación, en la enseñanza, en los diferentes ministerios o en el servicio dentro de la iglesia y muchas veces aún fuera de la iglesia, porque la iglesia no solamente se queda en las cuatro paredes, hay que ser ese testimonio y hay que tener esos requisitos fuera de las paredes de la iglesia, o sea, en nuestro entorno natural. Asimismo también nos recuerda de la adoración a nuestro Señor Jesucristo y de cómo debemos de comportarnos, es decir, cómo debemos de conducirnos en la iglesia, ¿sí? En la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y cómo asimismo debe de ser un buen ministro del Señor Jesucristo, ¿sí? Que debe de estar nutrido, ejercitado, ojo, y comprometido. Debe de estar comprometido. Y lo miramos la semana pasada, ¿sí? Debe estar nutrido ¿con qué? Con las palabras de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que eso lo vimos en el capítulo 4, versículo 6. Y asimismo, nutrido ¿de qué? De la buena doctrina. Pero asimismo debe estar ejercitado, ¿sí? En la piedad. Debe estar ejercitado en la piedad. Pero asimismo, mis hermanos, tiene que estar comprometido en la obra del Señor, comprometido en su vida como creyente, como cristiano, ¿sí? Hoy tenemos, mis hermanos, la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Y hay tres aspectos que vamos a tener hoy. Uno es, ¿cómo es que yo tengo que ser ejemplo? O sea, dentro de esos requerimientos, dentro de ese manual práctico que el Señor manda a la iglesia, obviamente, primeramente y mucho más importante, aquellos que son ministros, aquellas personas que servimos dentro de la iglesia, pero realmente, mis hermanos, esto es para todos, para toda la persona que ha recibido al Señor y que quiere ser guiado y que lo quiere seguir, porque la vida del creyente es una vida de servicio, ¿sí? Reflejamos y damos de aquello que hemos recibido, del amor del Señor, de eso mismo damos y muchas cosas más, pero somos guiados e instruidos por su palabra y debemos entonces, primero, ser ejemplo. Segundo, la persona debe de estar ocupado, o sea, debe ocuparse y permanecer. Y tercero, debe de tener cuidado. Nos dice la instrucción hoy, tener cuidado, y vamos a ver de qué hay que tener cuidado y persistir. Ahora, cuando estaba preparando la meditación, yo veía todo esto y yo dije, es que es un manual práctico, y recordaba años atrás, en mi trabajo, un trabajo tradicional, cómo nosotros desarrollamos un manual. Y yo le decía a todas las personas que llegaban nuevas a la empresa, les decía, mire, aquí hay un manual, usted tiene que aprenderse ese manual, tiene que mirar cuál es el procedimiento, cuáles son las unidades de empaque, cuáles son las características, y había toda una serie de instrucciones, y yo le decía a las personas, si usted se lee ese manual juicioso y lo sigue, le va a ir bien. Pero había algo particular, yo permanentemente me estaba instruyendo en el manual. Yo no desaprovechaba ningún momento. Yo iba en un avión o iba en una actividad y yo inmediatamente cogía ese catálogo, ese manual, y de antemano sabiendo que yo había escrito el manual, pero yo volvía y lo repasaba, lo leía. O sea, habían unas instrucciones que estaban constantes, fresquitas,
prácticas, que al momento de llevar a la práctica ese manual había un resultado. ¿Saben, mis hermanos y amigos, que en la vida espiritual el Señor ya nos ha dado un manual, pero lo tenemos que volver parte integral de nuestra vida, ¿sí? Y llevarlo a la práctica. No se puede quedar en mera literatura o en mero conocimiento. La diferencia se hace es cuando la obedecemos, cuando atendemos a lo que nos dice en cada una de estas indicaciones. Y vamos a mirar entonces hoy estos tres aspectos. Los invito a que se preparen allá. Vamos a mirar. Mis queridos hermanos, y en este manual práctico para la iglesia, miremos lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo número 12. Y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la palabra. Y comienza así: ninguno tenga en poco tu juventud. Es muy importante hacer claridad en algo. El apóstol acá se refiere a la juventud de Timoteo. Timoteo en ese momento era un hombre aproximadamente de 35 años. Y cuando en la cultura judía una persona tenía esa edad, entre 35 y 40 años, era considerado un joven. Y literalmente a eso es a lo que se refiere esta parte de acá. Ahora, ¿sí? Cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sino sé ejemplo. Debemos de tomar en cuenta que nuestro modelo a seguir se llama Jesús. El modelo a seguir del creyente, mis hermanos, es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un modelo, tendemos y debemos de mirar cuál es ese modelo que vamos a seguir. Ahora, cuando dice la palabra, sé ejemplo, si no sé ejemplo a los creyentes, yo miraba, claro, hay que ser ejemplo a todos aquellos que están alrededor de la iglesia, a todos aquellos que somos parte integral del cuerpo de Cristo, ¿sí? La composición misma de la iglesia somos todos, la sumatoria de todos, pero ojo, también debemos de ser ejemplo afuera, en la calle, con nuestros amigos, con nuestros familiares. El apóstol Pablo acá le está diciendo a Timoteo, sino que sea ejemplo de los creyentes, o sea, sea ejemplo primeramente de ellos que están al lado suyo, porque yo creo que es lógico pensar que alrededor de la iglesia de Éfeso habían personas mucho más ancianas que el mismo Timoteo. Sí, era una iglesia primitiva, pero ahí había un grupo de creyentes, pero el Señor había puesto a Timoteo al frente de esa obra. Había un joven, y para que ese joven realmente pudiese ser diferente y pudiera dar testimonio, tenía que diferenciarse en algo, no simplemente porque le dijeron, es que usted es la persona que va a estar al frente. El apóstol Pablo le está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Y da 6 indicaciones, hermanos, que son totalmente necesarias para cada uno de nosotros el día de hoy. Y comienza diciendo, sé ejemplo en palabra, o sea, en mis palabras, cómo hablo y de qué hablo. El punto de partida para un creyente, hermanos, debe ser la palabra de Dios. A veces las personas se distraen hablando de un sinnúmero de cosas que nada tienen que ver con la palabra, que nada tienen que ver con el Evangelio, que nada tienen que ver con el Señor Jesucristo. Ese es un tiempo perdido. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, ojo, tienes que ser ejemplo en palabra. Entonces, mis hermanos y amigos, que nuestro texto guía para lo que hacemos en la práctica, ¿sí? En ese manual práctico para cada uno de nosotros, que nuestro punto de partida sea la palabra de Dios, que estemos hablando de ello y que sigamos las indicaciones dadas en su palabra. Otra guía diferente
mis hermanos, diferente a lo de la palabra de Dios. Realmente es tiempo perdido alrededor de los grupos. ¿Sabe que hay personas tristemente desviadas por temas económicos, por política? Bueno, son un sinnúmero de factores, hermanos, que son los que atañen al mundo. Asimismo, le dice el apóstol Pablo, en palabra 1. Segundo, conducta. ¿Cómo me conduzco? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿En qué forma afronto las cosas del diario vivir, de mi realidad de vivir? ¿Cómo me conduzco? Esa es la conducta. ¿Qué imagen es la que tienen las demás personas de mí? ¿Cómo es que voy a poder caminar y compartir de las cosas de Dios? Entonces tiene que haber una coherencia, tiene que haber un equilibrio. O sea, no puede haber una información diferente, tergiversada, porque la persona tiene que andar con una honestidad y una transparencia que le permita que las personas vean su conducta, su conducirse en forma transparente, honesta, sincera. Hay confianza en lo que digo, hay confianza en lo que hago a mi alrededor. Eso es lo que habla del creyente. Y ahí tiene que prestar especial atención a que su guía de conducirse, de conducta, sea la palabra de Dios. Es que hay tantos pensamientos humanos en este momento diciéndole a las personas cómo es que se deben de conducir. Y muchos de ellos definitivamente son apartados de la voluntad de Dios. Y hay un tercer aspecto que enuncia acá el apóstol Pablo y es amor. O sea, sé ejemplo de ese amor. Es esa consideración, mis hermanos, hacia los demás. ¿Qué interés hay en lo que usted hace alrededor de su vida espiritual? ¿Hay algún interés? Todo lo que hacemos, las cosas que hacemos, las debemos hacer en el amor del Señor. Hermanos, sin esperar nada a cambio, pero tiene que salir de un corazón sincero, honesto, transparente, con una actitud de ese mismo amor que Dios nos da. Ese mismo amor transmitimos y compartimos, porque es el Señor. El Señor es el que hace la obra. Es tan fácil realmente poder mirar a una persona de frente y decirle: el Señor Jesucristo te ama. Y tienes una oportunidad, pero es solamente a través de Él y de nadie más. Y de ese amor que el Señor da, es el amor que esa persona recibe. Porque el amor de Dios es para siempre, ¿sí? Como miramos en uno de los cantos que cantamos ahorita. Y hay un cuarto aspecto que enumera acá en la palabra y es espíritu. ¿Cuál es ese espíritu con el cual realmente estamos caminando nuestro vivir? Es un espíritu noble, soy tranquilo, apacible, conciliador. ¿Cuál es la actitud del creyente en su diario vivir? ¿Cuál es esa actitud? Hay paciencia, estamos dispuestos, tiene que haber un espíritu dispuesto, un espíritu transformado por la obra del Señor, ¿sí? Y ese es el ejemplo que debemos de dar alrededor de la iglesia y alrededor del entorno en el cual estemos. Hay un quinto aspecto que enumera el apóstol y es ser ejemplo en fe. Fe es esa fidelidad y lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Es esa confianza, mis hermanos y amigos, plena. Es una confianza plena y absoluta, auténtica en la voluntad de Dios en nuestra vida primeramente. Es esa convicción. Es esa certeza total de la voluntad de Dios en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual, material. ¿Sí? Es esa confianza en saber que el Señor tiene el manejo adecuado de todo lo que para nosotros es importante. Pero debemos estar realmente fortalecidos en esa fe. Es una fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hay un sexto aspecto que enumera acá el apóstol y es la pureza. O sea, es esa abstención y es ese rechazo a todo lo que mancha, a todo lo que ensucia tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Y ojo, no es solamente lo sexual, no, es en todo, en lo que miro, en lo que oigo, en lo que comparto, ¿sí?
Tiene que haber esa pureza. ¿Para qué? Para que permita que realmente mi testimonio vaya acorde a lo que el Señor me manda en su palabra y así ser un ejemplo real y práctico de lo que el Señor nos manda. Ojo, esto es para toda la iglesia, ¿sí? Más aún para aquellos a los que el Señor nos permite servir. Porque aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo a él, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mis hermanos, si dentro de lo que cada persona hace en su vida terrenal tiene presente este tipo de instrucción, ese manual práctico, hermanos, la historia sería otra. Sí, la historia sería otra, porque nuestro diario vivir es así. Nosotros tenemos que estar ajustados, calibrados, en contacto, en conexión con nuestro Señor Jesucristo a través de lo que Él nos manda a cada uno de nosotros. Y en este manual práctico para la iglesia, mis hermanos, también hay un segundo punto, y es ocuparse y permanecer. Es una invitación del apóstol, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el que hay que estar ocupado y permaneciendo. Miren lo que nos dice el versículo número 3. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire qué bonito. Entre tanto que voy, o sea, ojo, mientras estoy aquí, entre tanto que yo voy, o sea, ocúpese, no pierda el tiempo, esté conectado, está haciendo, ¿sí? Entre tanto que voy, ocúpate en. Y hay tres aspectos iniciales que nos muestra, y es la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay en una de las traducciones que dice la lectura de la palabra en público. La lectura, donde dice, en tanto que ocúpate en la lectura, es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra en público. Alrededor de la iglesia de Éfeso había una situación, y es que como había tanta diversidad de pensamientos, entonces el apóstol Pablo le dice, hay que leer la palabra de Dios. O sea, se tiene que volver, mis hermanos, una práctica abundante y generosa el leer la palabra de Dios. Mire, ¿sabe una cosa, hermano? Cada vez que usted vaya a un sitio, lleve su Biblia. Y no se vaya de ese sitio sin antes haber leído una porción de la palabra de Dios. Si va donde sus familiares, sus amigos, conocidos, dígales, hombre, a mí me gustaría leerles una porción pequeña de la palabra de Dios. Elija una parte y haga una meditación pequeña, de acuerdo a lo que el Señor y lo que el Espíritu Santo de Dios le indiquen, haga una oración. No se vaya de un sitio sin alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Un comentario de un pastor decía que uno de los principales problemas de la iglesia en este momento en el mundo es que no hay lectura de la palabra de Dios. No hay lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le dice en esa primera indicación es que esté ocupado en la lectura, no esté distraído. Pone un segundo aspecto y es la exhortación. Es decir, qué importante es meditar y animar a los hermanos alrededor de la palabra, mostrar y compartir las verdades bíblicas. ¿Sí? Esa exhortación es poderle decir a la congregación y a los amigos, hermano, esto es lo que dice la palabra de Dios, vamos a caminar es por aquí, porque si hay muchas cosas que nos dice el Señor en su santa palabra y no se medita, no se comparte y no se exhorta, de repente hay muchas personas que tienden a olvidar, y la mente, el ser humano es más bien olvidadizo. Yo no sé cuántas personas, por efecto de la pandemia, no se han vuelto a edificar espiritualmente a través de la palabra, pero hay personas que tienden a enfriarse. Claro, se enfrían, claro, porque no hay ese alimento a través de la palabra, entonces la persona tiende a desviarse,
a empezar a hacer unas tendencias diferentes. Confiamos en el Señor en que la fe esté fortalecida en cada uno de nuestros hermanos. No nos hemos podido congregar, pero el Señor ha dispuesto una serie de recursos y de medios, aprovechémoslos. Pero sí es necesario la exhortación, y por eso el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo: ocúpese en la lectura y la exhortación. Y hay un tercer aspecto que dice la enseñanza. Hermanos, miren, nos permite la enseñanza edificarnos realmente a través de las verdades bíblicas. Por eso tiene que haber una verdadera enseñanza, una doctrina sana, adecuada. Así pues, mis hermanos, exhortar y enseñar es una actividad permanente en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿A través de qué? De las enseñanzas de la sana doctrina. Por eso es que crecemos espiritualmente en la medida en que hay enseñanza. Si no hay enseñanza, posiblemente no hay ese crecimiento dentro de lo que compete a un grupo. Ahora, esa enseñanza y ese compartir y exhortar tiene que ser sin cambiar ni adaptar las verdades bíblicas al gusto de los demás. Tienen que ser las cosas, mis hermanos, claritas. La palabra de Dios dice tal cosa, el Señor manda en su palabra tal cosa, lo que le agrada a Dios es esto, lo que le desagrada a Dios es esto. Entonces, ¿qué necesario es? Llamar las cosas por su nombre. Hay que llamar las cosas por su nombre, sin temor, sin miedo. Si a través de la labor que hace el Espíritu Santo nos está mostrando en la lectura de la palabra que algo que estamos haciendo o algo que estamos viendo es pecado, mis hermanos, hay que llamarlo por el nombre. ¿Es pecado? Esta semana en la actividad de la fundación, y me disculpan que ponga tanto en comparación lo de la fundación, uno de los muchachos nos decía, Robert, a él le gusta que le digan Robert Motos, Robert dijo: Luisca, ¿y si a mí me pasa un mal pensamiento en un momentico? ¿Eso es pecado? Y le dijimos, pues claro, sí. El Espíritu Santo te ha mostrado que ese pensamiento no agrada a Dios. Y ya vos lo podés determinar, ¿es pecado? Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente le dijimos, hay que confesar ese pecado a Dios, ¿sí? Y el Señor nos dice en su palabra, Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis hermanos, si en esa parte de lectura, exhortación y enseñanza no se da, la persona tiende a estancarse. No, tenemos que estar ahí atentos, sabiendo de antemano que el Señor nos muestra a través de su palabra y por el uso y los ejercitados a entender lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Es por el uso, por el ejercicio mismo de lo que el Señor nos manda. Ahora, miremos lo que dice el versículo número 14, dice: no descuides el don que hay en ti. Inmediatamente, mis hermanos y amigos, la persona acepta de verdad al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. La palabra nos dice que el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona y que el Señor a esa persona lo dota mínimo con un don. Hay personas que pueden tener muchos más dones, pero el Señor, ¿sí?, nos da mínimo un don. Por eso el apóstol dice: no descuides el don que hay en ti. O sea, use el don que el Espíritu Santo y que Dios le dio a usted. No lo guarde, no lo meta por allá en un bolsillo, no lo esconda. Es para el uso y el bien de la iglesia. Es para la bendición suya y de las personas que están a su alrededor. O sea, hay una bendición individual, pero hay una bendición colectiva alrededor de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ojo, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. El don que hay en ti, ¿dado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y miren lo que dice, ahí seguidamente dice, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, de los oficiales de la iglesia, ¿sí? De los oficiales de la iglesia. Ojo, mis hermanos, no es que los ancianos o el presbiterio, como dice acá, tienen un poder sobrenatural y que por la imposición de unas manos le van a trasladar un poder a... No es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque él en todas sus cartas le da la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Solo que en esa práctica judía de imponer las manos era un rito simbólico, ¿sí? Era un rito simbólico y de hecho algunas iglesias hoy lo hacen, pero es un rito simbólico de acompañamiento congregacional en oración. Cuando un grupo de misioneros, una pareja misionera o alguien va a salir a una función, a una actividad propia de la iglesia, los hermanos en oración oran por esos hermanos y van en bendición. Ponemos esas personas delante del Señor, bajo la voluntad del Señor y el acompañamiento de Él, ¿sí? No es que un grupo de personas tengan un poder sobrenatural que por imponer las manos van a hacer que esas personas hagan algo diferente. El único poder es el del Señor, del Espíritu Santo. Pueden haber algunas congregaciones que equivocadamente tienen esa tendencia, hermanos, y se respeta, sí, pero lo que nos enseña la palabra del Señor es que el poder es dado por el Señor, no por los hombres, ¿sí? Ahora, la iglesia se somete a la palabra de Dios, ¿sí? Es a la palabra del Señor. Porque mire lo que nos dice el versículo 16. Ocúpate en estas cosas. Y cuando el apóstol le está diciendo, ocúpate en estas cosas, mis hermanos, no es sino mirar un poquito hacia atrás de todo lo que el apóstol le ha dicho a Timoteo, y son muchas indicaciones. Así, cercanas, hay 6 indicaciones. 6. Las 6 primeras y las 3 en las que estamos, que es la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, hermano, es que hay mucho en que ocuparse. Y le dice en la palabra, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y ahí es donde es ese cuarto aspecto, es la lectura, la exhortación, la enseñanza y el permanecer en ellas. Hermanos, ¿en qué estamos ocupados? ¿Usted ha pensado por un momento en qué está ocupado usted? ¿Cuál es su preocupación? ¿En qué está ocupado? ¿Está ocupado usted en las cosas de Dios? ¿O está ocupado o posiblemente preocupado en las cosas del mundo? Porque en nuestra condición humana muchas veces estamos más preocupados que ocupados. Y las cosas del mundo nos mantienen en exceso ocupados. Y a muchas personas los mantiene, ni se diga, preocupados, muy preocupados, ¿sí? Pero dice el apóstol acá, permanece, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpese en eso, ¿para qué? Para que en lo que usted está haciendo, para que en lo que usted se está edificando, para que en lo que usted está leyendo, estudiando, oyendo, sea manifiesto a todos, o sea de bendición para aquellos que lo rodean. Cuando usted se está dejando, hermano, hermana, guiar por el Señor lo usa. El Señor lo usa. Cuando usted tiene un corazón dispuesto, hermano, el Señor lo usa. Cuando usted realmente es obediente a lo que el Señor le manda, hermano, téngalo por seguro, el Señor lo va a usar. Lo va a usar alrededor de su obra, ¿sí? Aquello que está quieto, que no quiere trabajar, cuando encuentra un propósito a través del Señor, hay una dinámica, hay una actividad propia de la vida cristiana. Y el Señor tiene un propósito, ¿sí? Y es en el tiempo y en el momento del Señor. Yo no puedo, ni nosotros podemos exigirle a ninguno de los hermanos que tiene que tener un grupo de oración en su casa. Pero le pregunto, ¿usted ha orado por eso? ¿Y ha orado al Señor para que en su casa pueda haber un grupo de oración? Órele por eso. Usted de repente le ha orado al Señor para que usted pueda estar con un grupo de niños
o de jóvenes, ¿sí? Para compartir de la palabra de Dios. Orémosle, debemos estar ocupados. ¿Para qué? Para que su aprovechamiento sea manifiesto, o sea, que sea visible. Porque es que hay una bendición alrededor de la iglesia cuando realmente este manual práctico de la iglesia la gente lo empieza a colocar por obra. Por eso no podemos ser solamente oidores. La palabra nos invita a ser hacedores, ¿sí? Y no somos hacedores solamente los domingos, alrededor de la actividad propia de la congregación, ¿sí? Nosotros, el creyente es reflejo, es ejemplo de lo que el Señor ha hecho en el 100% de su vida. Y hay una actividad mayor afuera posiblemente, donde realmente somos útiles, porque estamos en la práctica, porque hay un desabastecimiento, hay una desnutrición de la palabra de Dios, ¿sí? Y esa desnutrición de la palabra de Dios solamente puede ser cobijada, suplida, abastecida, ¿sí? Por la iglesia, a través de compartir la palabra de Dios. No hay otra forma, ¿sí? No se distraiga, hermano. Es como si el apóstol le estuviera diciendo aquí a Timoteo, no se distraiga, mijo. Ponga todos sus sentidos, ponga todo su interés, ¿sí? Es como nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nuestros ojos están puestos en nuestro Señor, sus acciones, su actividad, su vida está enfocada hacia allá. Entonces, si nuestro deseo es agradar al Señor, hay que comenzar a hacerlo. Hay que ocuparse y hay que permanecer en estas cosas. Sirva al Señor de corazón. Sirva al Señor de corazón. En Bogotá me pasó algo muy particular, hermanos, hace muchos años. Y alguien me dijo, si usted no se va a comprometer con el Señor, avise. Si usted no se va a comprometer con el Señor, avise. O sea, realmente estamos comprometidos con el Señor. Y es bueno que pensemos en que estamos ocupados. Si estamos ocupados en el mundo o estamos ocupados y nos queremos ocupar en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. A fin de que tu progreso, hermano, sea manifiesto. Sea manifiesto. Hay una actividad ministerial, mis hermanos, que crece gracias al estudio, a la actividad dinámica de edificación en la palabra, pero sabemos que el Señor es el que hace la obra y estamos confiados en Él. Y que el Señor sea poniendo pues en el corazón de cada uno de ustedes el querer estar, permanecer, ocupado, ¿cierto? Y el Señor va colocando recursos y formas en las cuales nos podemos edificar. No las desprecie, hermano, no las desprecie. Edifíquese, aprenda cada día más del Señor Jesucristo, aprenda cada día de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda estar instruido, nutrido, ejercitado, pueda ser ejemplo, pero asimismo para que usted pueda estar caminando conforme a lo que Él nos manda. Y en este manual práctico para la iglesia, mis hermanos, hay un tercer aspecto a tomar en cuenta, y es: tenga cuidado y persista. Tener cuidado y persistir. Y miren lo que nos dice el versículo número 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren qué importante, mis hermanos y amigos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vigila de cerca tu conducta. Vigile de cerca, muy de cerca. Haga inventario diario. Hacer inventario es: hoy terminó un día. ¿Cómo fue mi día? El día de un creyente se escribe cada 24 horas, cada minuto, cada segundo, pero cada 24 horas hay un despertar, hay un dormir, hay un momento especial en el que usted puede hacer un inventario. Entonces vigile de cerca su conducta y su enseñanza doctrinal. Sí. Dice: ten cuidado de ti mismo. Alguien por ahí decía: mi principal enemigo soy yo mismo, decía una persona.
¿sí? Y de la doctrina. Persevera con pasión. Como quien dice, persevere con pasión. Y si así lo hace, entonces los resultados van a ser muy buenos. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que tener cuidado de uno mismo, claro. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Uno se tiene que tomar primero la medicina para decir y dar testimonio de que esa medicina es eficaz. Cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, es un proceso constante y permanente, ¿sí? Y el primero que tiene que ser transformado, ¿sí? Cambiado, es uno mismo a través de la palabra, ¿sí? El poder de Dios es inmenso y nos permite ver ese cambio, pero lo tenemos que volver vivencial. Por eso tiene que haber una relación personal con el Señor, no una religión, como lo hemos dicho muchas veces. Ahora, más aún, la persona que está al frente de la iglesia o de un grupo o de personas, de repente puede haber alguien que dice, estoy orando por un discípulo, por una persona que el Señor me ponga delante, para yo poder con esa persona ir edificando y mostrándole la palabra de Dios y para que él sea obediente a lo que el Señor le manda. Pero cuando nos vemos confrontados, el primero que tiene que empezar a hacer lo que Dios le manda somos nosotros, ¿sí? Me tengo que tomar yo primero la medicina, porque una vida santa y una enseñanza sana siempre van juntas, deben ir, hermanos, tomaditas de la mano. La vida en santidad es ese proceso. La santidad es un proceso día a día. Nadie es perfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos de procurar siempre una vida santa para poder así dar una enseñanza sana, una doctrina sana, para poder ser coherentes, para poder ser testimonio y ejemplo. Y es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de nuestro Señor, sabiendo a quién hemos de dar cuenta de todo, mis hermanos, de todo lo que hagamos. Hemos de dar cuenta a nuestro Señor. Entonces sí es muy importante mirarse primero cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, Timoteo, tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina. Ojo con lo que enseña, ojo con lo que dice, que sí sea ajustado, verdadero a lo que la palabra le manda. No amañado, no acomodado, no, tiene que ser fiel y verdadero, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y persista, o sea, hay que persistir, no es tirar la toalla. Yo no sé si usted en algún momento haya pensado en renunciar a su vida como cristiano, no lo sé. No sé si de repente alguien que nos escuche en algún momento en su corazón haya dicho, yo hago tal cosa en la iglesia y estoy pensando en renunciar a eso. No, hay que persistir, hay que continuar, hay que edificarse, hay que estar ahí, es aferrado a la voluntad de Dios. Señor, no me sueltes, cógeme tú, porque si soy yo el que me cojo de la mano de Dios, me puedo soltar, porque en mis fuerzas no soy capaz. Por eso es que esa confianza tiene que estar plenamente puesta en nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos encomienda una obra, nos da la oportunidad de servir en la iglesia. Hermano, hagámoslo y seamos de mérito de todo aquello que el Señor nos pone. Pero tenemos que tener especial cuidado nosotros y debemos de persistir, continuar, ¿sí? La salvación, mis hermanos, es una bendición dada por Dios, es por gracia, pero la santificación es un proceso día a día. Debemos estar entonces atentos a eso. No descuide, hermano, no descuide su salvación. Cuando yo leí esta parte, yo dije, yo tengo una convicción plena de que la salvación yo no la pierdo, pero ojo, tengo que estar atento. Y miremos lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 9, los versículos 24 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, está hablando el apóstol Pablo, la 1 Corintios,
capítulo 9, versículo 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No vaya a ser que la persona que predica la palabra del Señor, siendo heraldo, o sea, mostrando un camino, no sea capaz de mirar su propio camino. Y es un poco incoherente que una persona que está predicando la palabra de Dios no viva la palabra de Dios. Pero saben, hermanos, es la triste realidad. Hay muchas personas alrededor de la obra que predican pero no aplican. Es más o menos el dicho. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo acá a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero ojo, si hace eso, si persiste, si toma en consideración todo lo que está diciendo, entonces el primer convertido y transformado, mis hermanos, tiene que ser uno mismo. El primer convertido y transformado tiene que ser usted. ¿Para qué? Para poder, en una forma segura, firme, compartir con aquellas personas que están a nuestro alrededor, que el Señor se las va a poner. Oh, claro, cuando usted empieza a dejarse usar por el Señor lo pone a trabajar. Pero si usted no se dispone, si no está dispuesto, si no está activo, dejándose enseñar, aprendiendo, llenándose, nutriéndose día a día de la palabra, pues hermano, ahí está, se va a quedar estancado y quieto. Y así no es una vida cristiana. Debemos de ser ejemplo. Y el ejemplo comienza aquí por uno mismo. Miremos lo que nos dice Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así la palabra del Señor: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es, mis hermanos. Esto es una carrera de largo alcance, ¿sí? De gran profundidad. Nuestra vida está puesta bajo la voluntad y la decisión de nuestro Señor. Y el Señor nos va a usar conforme a su voluntad, ¿sí? No tengamos temor por una enfermedad como el COVID-19. Nosotros vamos a estar en esa condición hasta que el Señor así lo decida. ¿Nos cuidamos? Claro, pero sabemos en quién está puesta nuestra confianza y no hemos de preocuparnos por absolutamente nada. Debemos estar, hermanos, conectados con el Señor Jesucristo, ¿sí? Firmes, fieles y constantes en su palabra, porque esa es la verdadera vida cristiana. Esa debe de ser la convicción de cada uno de nosotros, mis hermanos. Como conclusión, pues, mis queridos amigos y hermanos, el día de hoy debemos de tomar en cuenta, primero, que debemos ser ejemplo a los creyentes, ¿sí? Que en este manual práctico tenemos que ser ejemplo a los creyentes. ¿Ejemplo en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Que se vuelvan parte integral de la vida de cada uno de nosotros. Y asimismo, mis hermanos, que debemos estar ocupados. Ocúpate y permanece, ¿sí? Ocupados en la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación de la palabra de Dios, en la enseñanza. Y permanecer, mis hermanos, en esto. Buscar cada día, orar para que el Señor sea abriendo puertas donde nosotros como creyentes, como iglesia, podemos ir y dar bendición, compartir la palabra, para que haya edificación, para que haya transformación.
de las personas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, mis queridos hermanos y amigos, es que debemos tener cuidado de nosotros mismos y persistir. Cuidado de nosotros, en nuestra doctrina, en nuestra vida espiritual. Que cada día, mis hermanos, haya esa necesidad de tener ese tiempo especial, de devocional, de estudio de la palabra, de meditar, ese tiempo especial de oración, ese tiempo de ayuno para el Señor, ¿sí? Y que el Señor vaya usando nuestra vida, los dones que nos da, para que pueda ser de bendición para todos y cada una de las personas que están a nuestro alrededor, mis hermanos. Bueno, los voy a invitar entonces para que cantemos un coro que tiene por título Bendice alma mía Jehová, y posterior a este tiempo de meditación que hemos tenido, recuerden que viene el tiempo de escuela dominical. Vamos a finalizar en oración, mis hermanos. Oremos. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso en el cual podemos meditar alrededor de tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, porque nos renuevas, porque nos das un aire nuevo. Sabemos, Señor, que debe de haber un compromiso firme. Sí, Señor, una actitud firme de cada uno de nosotros hacia lo que tú has hecho para con nosotros y que nos permites compartir, hablar de tu santa y divina palabra. Y que es necesario y fundamental recibirte de verdad, verdad, Señor, y tener esa relación personal contigo. Permítenos, Señor, ser ejemplo alrededor de nuestras vidas, a través de las personas, Señor. Gracias porque nos permites estar ocupados. Y si de repente no estamos ocupados, Señor, pon en el corazón de cada uno de nosotros ese deseo de servirte, de alabarte y glorificarte y hacerlo bien, Señor. Que todo lo que hagamos sea especialmente hecho para ti, Señor. Permítenos tener ese cuidado cada uno de nosotros en nuestras vidas y a nuestro alrededor para hacer un testimonio real y verdadero de lo que tú eres en nuestras vidas. Te doy gracias, pues, Señor, por este tiempo de meditación y te oro por cada uno de mis hermanos para que seas tú bendiciéndolos, ayudándolos, guiándolos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, pues, Señor, y es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor me los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe y los guíe durante esta semana. Bendiciones. Salmos mientras viva.
El Señor los bendiga, mis amigos y hermanos.